por YouTube en diferido y al mismo tiempo contar mi tiempo. Bueno, una de las cosas más importantes, muy bien, lo que decía el hermano, es precisamente el cuidado que nosotros debemos de tener al hablar, porque nosotros somos totalmente ¿qué? Humanos. Y hay un problema que cada uno tiene cuando estudian la psicología, estudian el árbol de la caracteriología, y en ese está el sanguíneo, el colérico, el flemático creo que es, y bueno, hay otros, son 4. Entonces, esos caracteres Dios los tiene que moldear. Por eso es muy importante lo que dijo el hermano Gilmar, que vendrá y se tomará a sí mismo. Entonces, el viejo hombre muere y nace ¿qué? El nuevo hombre. Pero nosotros tenemos que para nacer, tiene que ser por medio de la palabra de verdad. Hebreos capítulo 1 y 18 dice lo siguiente. O sea, esto es para dar la explicación. Siempre doy esta explicación al comienzo cuando nos visita alguien. Y veo en este momento que es muy especial porque dice que él, si lo puede leer, hermana Ana, yo le agradezco. No, Santiago 1.18, perdón. Santiago 1.18 dice que él de su voluntad, su buena, ¿cómo dice? Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, por la palabra de verdad, él nos hace nacer. Pero ¿cuál es la palabra de verdad? Efesios 1.13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. ¿Qué es evangelio en la Biblia? Todo lo que habló Jesucristo y lo que de Génesis, Apocalipsis, esté de acuerdo con Jesucristo, eso es evangelio. Por eso en la Biblia hay palabras que es diferente. Y aquí es donde yo quiero entrar a dar una explicación. Cuando yo tenía algunas conferencias a nivel de filosofía y letras, los estudiantes me hacían muchas preguntas. Y el profesor de filosofía y letras en Bogotá, una eminencia, que era Jaime Zuleta Marín, él me decía, Henry, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo. No, pero ¿qué es la verdad? Usted explíqueme la verdad es Cristo. O sea, todo lo que sea verdad es Cristo. Sí. Si yo digo esa es una silla, ¿es verdad? Sí. Entonces eso es Cristo. No. Entonces, ¿qué es la verdad? Y entonces yo recuerdo que hicimos un trato. Bueno, yo hice un trato con él. Él me dijo, todo lo que usted habla son verdades relativas, pero la verdad absoluta nadie la encuentra. Yo la voy a encontrar y cuando yo la encuentre te voy a buscar, así sea dentro de 30 años. Va a ser muy difícil, Henry, porque en 30 años usted no va a saber dónde estoy. Bueno, de aquí a 30 años la ciencia habrá aumentado tanto que yo te podré localizar. De todas maneras, yo quiero explicar hoy lo que es las verdades relativas y la verdad absoluta. Si las personas están dando una conferencia, ¿quién gana en la conferencia? Cuando es algo relativo. Gana el que tenga último la verdad relativa. Ese es el que gana la conferencia. Pero el que tenga verdades que ya pasaron, ese no la gana. Pero el problema es dónde encontrar la verdad absoluta y qué es la diferencia que hay. Entonces, voy a poner un ejemplo. No sé si le habrán explicado antes a Ana esto. No le han explicado antes. Bueno, entonces hay un ejemplo que dice, que yo lo doy, y es que si nosotros nos vamos a Cristóbal Colón, que es en 1492, y le decimos, mire Cristóbal Colón, ¿usted cuánto gasta en ese viaje que hizo a América? ¿Cuánto gastó? Él nos va a decir a nosotros, en su tiempo, en su ciencia y en su conocimiento, 6 meses, porque eran barcos de vela, por el viento. Pero si yo le digo a él, mire, eso lo podemos hacer nosotros con nuestro conocimiento de ciencia en 3 horas, él va a decir imposible. Y ese es un imposible relativo. Entonces, ahí es donde comienza a ver las cosas de las verdades, cuáles son las verdades que cambian. Por eso hay verdades que cambian, pero la verdad absoluta nunca cambia. Y ahora el problema es explicar todo esto. Entonces si le preguntaba a él cuánto gasta, él va a decir 6 meses. Si le preguntamos a uno que toma un crucero los de ahora, va a decir 10 días, 15 días. Si es un avión normal de aerolínea, 12 horas. Y si es un avión supersónico del ejército de los Estados Unidos, 3 horas. Y si es el que da la vuelta en la órbita, imagínense, eso es menos de 3 horas. Entonces todo eso va cambiando, esas verdades van cambiando de acuerdo al conocimiento y a la ciencia. Entonces las verdades que son relativas
se le pueden hacer 4 cosas y más cosas, pero las principales. Las verdades se le pueden hacer enmiendas, correcciones, modificaciones y cambios. ¿Ya? Eso es lo que se le puede hacer a las verdades relativas, subjetivas y objetivas. Y a las verdades relativas, a las verdades objetivas le podemos agregar o quitar. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una verdad objetiva? Esta es una mesa. Yo le digo, Ana, he pensado en dejarla para 30 personas. Usted dice, bueno, sí, está bien. Entonces, 30 personas. Entonces le tenemos que agregar. Pero ese no es el final. ¿Ya? Entonces se le puede, a la verdad objetiva se le puede agregar o quitar, y por eso es que hay miles de millares de modelos de ¿qué? De mesas y sillas y de todo. Eso está todo el tiempo cambiando. Cuando yo cojo un tema para dar una conferencia y estoy enseñando a un grupo, también yo tengo que saber cuál es la verdad última relativa para poder ganar la conferencia, para poder dar luz. Por eso es que dice un versículo, a ver, hermano Francisco, ¿cómo está? Dice el versículo que el mandamiento es lámpara. ¿Y la enseñanza qué es? No, el mandamiento es lámpara y la enseñanza ¿qué es? El camino. Es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces nosotros con la enseñanza es que le damos luz a las personas. Y entonces ahora viene la verdad absoluta. La verdad absoluta no acepta modificaciones, cambios, ni correcciones, ni nada. Ni tampoco se le puede agregar ni quitar. Y está solamente en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la verdad absoluta. Por eso Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Mire, hay palabras que ya pasaron. No sé si ustedes se acuerdan, siempre doy este ejemplo. Betamax, el UHF. Había uno que era el Viper. Esto todo eso ya pasó. Había otro que era el Wallman. Se metía al CD y uno se iba oyéndolo ahí, el disco iba girando. Y hay muchas palabras que han pasado. Pero con toda la ciencia que ha venido, las palabras de Cristo nunca han caído a tierra. Ni con el invento ese de James Webb. Antes han comprobado que no hubo el Big Bang, que hablaban tanto los científicos. Entonces las palabras de Cristo es la verdad ¿qué? Absoluta. Y por esa verdad absoluta es que nosotros, Dios nos hace ¿qué? Nacer de nuevo para que seamos ¿qué? Sus primicias de sus criaturas, el versículo que leyó la hermana Ana en Santiago 1:18. Entonces, esta es la enseñanza que yo doy como la base. Entonces, aquí todas las conferencias que nosotros damos en este lugar es basados en las palabras de Cristo para que sea una verdad absoluta y para que las personas salgan edificadas y lleguen al final a que todos tengamos la mente de ¿quién? De Cristo. Porque ¿quién le va a decir a Cristo, Señor, usted dijo esto y no le podemos agregar algo? O Señor, usted dijo esto y no le podemos quitar algo. O Señor, ¿será que le podemos modificar y en vez donde dice que le hagamos el bien al que nos aborrece, por lo menos cambiar eso y no hacerle el bien, pero tampoco? Y al que nos ofrende o al que nos hace algo, hacer esto. Ahí es donde viene toda esta enseñanza. Por eso es muy importante que nosotros, hay un dicho que yo lo miraba en los buses de Bogotá que decía, antes de hablar conecte la lengua con el cerebro. ¿Sí era un dicho así? ¿Sí era así? Y es verdad, pero si yo en el cerebro no tengo los comandos, ¿a dónde la voy a conectar? O sea, la enseñanza es la que a mí me frena muchas veces. Pero a veces hasta la enseñanza se me olvida, como a Pedro. Pedro llega y saca la espada y le baja la oreja ¿a quién? Al siervo del sumo pontífice que llamaba Malco. Y Jesucristo, Pedro, ¿qué te pasa a ti? Y esa es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, que aunque Pedro estaba en una formación, él cometió varias cosas, pero por eso Jesucristo no lo descalificó, ni lo puso en disciplina, sino que le enseñó, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata debe ¿qué? Morir de la misma manera. Y luego le da la enseñanza. Y si nosotros ahorita hacemos esto, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, esto no sería nada para mí. Pero, ¿cómo se van a cumplir qué? Las escrituras para que yo vaya al Calvario y salve la humanidad entera? Y esta es la parte que yo quiero que todos podamos crecer en esta
tarde, que podamos oír las palabras de Cristo que son, ¿cómo son las palabras de Cristo, hermano José? En Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces con las palabras de Cristo eso es lo importante, por eso es que el enemigo trata de meterse y de mezclar el evangelio con otras cosas. Pero si la verdad absoluta no se le puede agregar ni quitar, ¿con qué yo lo voy a mezclar? Entonces lo que yo tengo es que oír bien las palabras de Cristo y poder llegar a ese momento en que yo puedo orar a Dios y poder decir lo que Cristo dijo. Separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, Señor, he oído tu evangelio, pero Señor, soy consciente que con mis propias fuerzas yo no puedo practicar todo esto. Así que, Señor, tú que empezaste esa obra, como dice en Filipenses 1:6, 1:7, tú que empezaste la obra, estoy persuadido, doblemente convencido, dice Pablo, le dice a los hermanos de Filipos, que el que empezó la obra en vosotros, la terminará ¿de qué? De perfeccionar, y eso es lo que nosotros debemos de orar a nuestro Dios. Hoy vamos a tener una enseñanza ya, explicado esto, vamos a empezar ahora sí con la enseñanza. Hoy voy a tener una enseñanza sobre qué significa la espada en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Lucas capítulo 2 y versículo 34 y 35, ¿ya? Que es muy importante. Puede leerlo, hermano Gilmar. Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35, ¿qué nos dice? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Yo quiero que este versículo lo traten de asimilar en su mente, o que lo asimilemos en nuestra mente. Dice el 34, Simeón, aquí se encuentra María y José llevando al niño al templo para cumplir los requisitos de la ley, que era la circuncisión. Pero allí había un hombre sobre el cual reposaba el Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero como no había sucedido el día de Pentecostés, la Biblia es muy perfecta. Dice, y sobre él reposaba ¿qué? El Espíritu Santo. En el día de Pentecostés dice, fueron llenos, que es diferente. Pero sobre él reposaba el Espíritu Santo, dice en la parte anterior. Entonces dice que Simeón, que tenía sobre él el Espíritu Santo, dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y el 35 es el que yo quiero que ustedes recuerden. Y una espada traspasará tu misma ¿qué? Alma, para que sean revelados ¿qué? Los pensamientos de muchos corazones. Mire Simeón todo lo que está diciendo acerca del niño Jesucristo. Era el mismo Dios manifestado en carne. Dice que una espada traspasará ¿qué? Su alma. Vamos a mirar cuál fue esa espada que traspasó el alma de Cristo. ¿Y qué es lo que es traspasar el alma de Cristo? Vamos a ir a Génesis 3:24 ahora. Génesis 3:24. Génesis 3:24. Puede leerlo, hermano Francisco, si ya lo tiene, o hermano José, si lo tiene. 3:25. 24. 3:24. Dice así. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que para llegar al árbol de la vida había una dificultad, había una espada que cuidaba. Y esa espada tenía algo más, que estaba ¿qué? Encendida. Y fuera de eso, se movía para todo lado. Entonces, para llegar al árbol de la vida era como misión imposible, vamos a decirlo, para cualquier hombre. Entonces, Jesucristo viene a la tierra y nace.
Dios mismo, en Isaías 52:6 creo que dice, porque yo mismo que hablo voy a estar presente. Y entonces mi pueblo sabrá mi nombre. Pero Simeón cuando ve al niño y le dice, y una espada traspasará su alma, para que sean revelados, ¿qué? Los pensamientos de muchos. Pero ¿cuál espada iba a traspasar el alma de Cristo? Si lo único que traspasó su costado fue una ¿qué? Una lanza, pero nunca hubo una espada. Y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a pensar cómo es la palabra de Dios tan perfecta. Y dentro de la palabra de Dios hay como un laberinto subterráneo donde uno encuentra los tesoros. Y vamos a mirar en el libro de Lucas 12:49, ¿cuándo se encendió esa espada que guardaba el árbol de la vida? Lucas 12:42, ¿cuándo se encendió esa espada que guardaba el árbol de la vida? Lucas 12:42. Ahora, este es el comienzo, ya después voy allá. Este es apenas el inicio. 12:49, discúlpeme. Si lo encontró, hermana Ana, puede leerlo, por favor. Fuego viene a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Fuego vine a echar en la tierra, dice Cristo. ¿Y qué quiere si ya se ha encendido? Pero el Espíritu Santo todavía no había descendido. Porque a veces nosotros relacionamos siempre el Espíritu Santo con el fuego. Pero cuando le preguntan a Juan Bautista, le dice, ¿y eres tú el Cristo? No, yo bautizo en agua, pero después viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Cristo dice aquí, yo fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Y lo que estaba encendido era la predicación ¿de qué? Del Evangelio. ¿Son las palabras de Cristo fuego? Vamos a mirar en el libro de Efesios 6:17. Efesios 6:17. ¿Qué nos dice hermano Gilmar? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero lo que Jesucristo estaba predicando eran palabras de él mismo. El versículo que dije antes, Juan 6:63, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Tomando la espada del Espíritu, ya me están captando, ya tomando la espada del Espíritu, y dice que es la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces Cristo es el que nos va a dar de comer del árbol de la vida. Pero había una espada antes para que teníamos que, esa espada era para guardar el camino de la vida. Pero esa espada tenía que traspasar el alma de Cristo y también era una espada que estaba encendida. Entonces la espada es la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios es fuego. Jeremías 23:29, ¿y cómo es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es la palabra de Dios? Jeremías 23:29, hermano Gilmar, si lo tiene. Hermano Francisco, por favor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Y como martillo que quebranta ¿qué? La piedra. La piedra. Entonces ya hemos unido todo. La espada encendida es la palabra de Dios y encendida también es fuego. Pero ¿cómo traspasó esa palabra el corazón o el alma de Jesús? Entonces aquí ya hay algo muy diferente y muy importante. Si nosotros volvemos nuevamente a Efesios capítulo 2 y versículo 35, vamos a leerlo nuevamente para recordar esa parte y seguir en nuestro avance, en nuestro estudio. Aquí nos dice la palabra de Dios en el 2:30, y una espada traspasará ¿qué? 2:35, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No, Lucas 2:35. Lucas 2:35. Entonces, volviendo a eso mismo, ya, en Lucas 2:35. Entonces, aquí tenemos que ya hay una espada que traspasa el alma de Cristo, pero es fuego. Pero él comienza primero esa espada a predicarla.
fuego viene a echar en la tierra y ¿qué quiere si ya está encendido? Y por esa misma espada él muere. Por eso Cristo le dice a los apóstoles después de haber resucitado, le dice, esto era lo que yo les decía a vosotros. En Lucas 12, 24, 44. Esto es lo que yo les dije a vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, o sea, todo lo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba, ¿qué? Sí. Escrito. Entonces, esta palabra que es espada y que es fuego, tenía que traspasar, ¿qué? Su alma. Era necesario que todo eso aconteciera para que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que estaba escrito de mí, en mí. Era necesario que yo muriera. Pero él comienza también a predicarnos a nosotros esa misma palabra que es espada y es fuego. ¿Y cómo será juzgada la obra de cada uno de nosotros? 1 Corintios 3, 13. 1 Corintios 3, 13. ¿Cómo será juzgada la obra de cada uno de nosotros? ¿Recuerdas el versículo, hermana Ana? No. 1 Corintios 3, 13. Puede leerlo, hermano, mire. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es bien importante esto. Cuando yo comienzo a mirar estas partes en la Biblia, a mí me asombra la sabiduría de Dios y cómo Dios le dio sabiduría a estos hombres para que escribieran eso. 3:13 dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta, ¿ya? Y viene, hay tres cosas. Lo que declara la obra, eso es lo primero, lo que revela la obra y lo que la prueba. Y dice, revelará los pensamientos de muchos corazones, ¿se acuerdan? Allá, traspasará, revelará los de Lucas 2:35. Y mire lo que dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué es el día? La luz. La luz declara. Porque, pues por el fuego será ¿qué? Revelada. O sea, el fuego revela. O sea, las palabras de Cristo. Fuego viene a ser de la tierra. ¿Y qué quiere si ya está entendido? Entonces, es revelada. Es revelada. Y la obra de cada uno, cuál sea, el fuego ¿qué? La probará. Y arriba dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, esa se quema, ¿cierto? Heno se quema, hojarasca se quema, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Tres cosas: manifiesta, revelada y probada. La obra de cada uno. Tres cosas. El día la declara, el fuego la revela y también el fuego la prueba. En otras palabras, yo estoy delante de Cristo y Él me va a decir, Henry, ¿a qué iglesia perteneces? Yo, bueno, yo iba a tal iglesia. No. Delante de Él serán reunidas, ¿qué? Todas las naciones. Pero sí hay mensaje para todas las iglesias. Alguien me dijo a mí una vez, ¿la iglesia del Señor es una sola? Sí, usted está en lo cierto. ¿Y eso es una verdad? Sí, porque eso lo dijo Cristo. Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Iglesia. Mi iglesia, no dice mis iglesias. Pero resulta que tiene muchas pretendientes que se han enamorado de Él. Y entonces nacieron las 7 iglesias. Y por allá en Cantares dice, 80 son las reinas, algo así. Tantas las concubinas y las 12. Pero una es la perfecta mía. Cuando dice la perfecta mía, es bien importante. Porque Jesucristo cuando dice, en las 7 mensajes que da a las 7 iglesias del Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a qué. Está en plural, dice a la iglesia, dice a las iglesias. Entonces, el mensaje del Evangelio es como dijo Cristo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Pero aquí dice que el fuego probará la obra de ¿qué? De cada uno. En aquel día me dirán, dice Jesucristo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, y echamos fuera demonios. Esos 3
vamos a decir, ministerios o dones, sería lo más correcto. Son dones ya de una persona con un alto rango en la iglesia. Y Jesucristo le dice, y yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando una persona hace el mal, cuando habla verdad o cuando habla mentira, el fruto de la verdad es el bien y el fruto de la mentira es el mal. Por eso, para hacer la justicia del reino de Dios, que se revela por fe, como dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia se revela ¿qué? Por fe. Pero esa justicia, para poderla hacer, tiene que ser ¿qué? Con la verdad. Si todos nosotros nos acusan de algo y nos llevan ante la corte, y mire, ustedes están siendo acusados por esto y esto y esto, y yo, hermana Ana, ¿quién de nosotros hizo eso? No, nadie. Y el juez no tiene la verdad, hace el juicio, hace el veredicto, da la sentencia y condena sin tener la verdad. ¿Hace justicia o comete injusticia? Injusticia. Por eso la verdad del Evangelio es para hacer justicia. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Efesios, que son unos hermanos que él le encontró, y eran bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y él les dice, ¿usted recibió un Espíritu? No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿qué fuiste bautizado? Bueno, nos bautizó Juan el Bautista. Y volvió y los mandó a bautizar. Pablo. Y entonces les escribe una carta y dice, mire, cuando ustedes creyeron, ustedes, desde que creíste fuiste, ¿qué dice la Biblia? Sellados. Eso dice Efesios 1, 12 o 13. Desde que creíste fuiste sellados. Pero el asunto no es decir, hermano, cuando usted cree, ya usted es sellado. No, hay que ir al libro de los Hechos y ahí usted encuentra la historia. Y Pablo impuso la mano sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo hablando en otras, ¿qué? En otras lenguas. Entonces, el apóstol Pablo, que es el que le dice, mire, la palabra de verdad es el Evangelio. Y con la palabra de verdad usted puede hacer el bien. Por eso es que Cristo dice, vendrán muchos falsos, ¿qué? Profetas. Y yo he pensado mucho en eso, porque es algo muy increíble como se ve hoy en día, pero como yo no puedo juzgar. Recuerde que la Biblia, Jesucristo dijo, no juzguéis, ¿para qué? Para que no sea juzgado. O sea, yo no puedo juzgar las personas. Yo puedo juzgar las cosas, recuerde eso. Porque ese es otro tema. Por eso Jesucristo en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sean, ¿qué? Juzgados. Pero luego en Juan 7:24, el mismo Señor Jesucristo dice, juzguen, pero no según qué, sino con el justo juicio. ¿Y cómo debemos nosotros de hacer ese justo juicio? Zacarías, no tengo aquí, pero para que lo lean, Zacarías 7:9, mire cómo hacemos el justo juicio. Por el momento están funcionando las redes bien. Para los hermanos, para hermano Tulio Álvarez, Dios le bendiga. Hermana Mayerline Tarrazona, Dios te bendiga. Fabio Alarcón, Dios te bendiga. Colombia. ¿Puede leerlo, hermana, el versículo? Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Juzgad conforme a qué? Pero resulta que aquí dice que hay que hacer misericordia y piedad, ¿qué? Cada cual con su hermano. Ese juicio es el que se hace con la verdad absoluta, hermana Ana. Porque en el otro juicio, ¿usted cree que hay piedad y misericordia? En el que se hacen las cortes. Allá el que la debe, la paga. Mire ese artista, en un momento de ira baila un golpe a un señor. Y todos sabemos que es una persona que cometió un error porque la ira lo dominó. Lo mismo a Pedro. Pedro miró que había una injusticia y lo dominó la ira y le bajó la oreja al otro. Pero usted cree que por más buena persona le van a perdonar eso. Le cobran. Pero este juicio, para hacer un juicio conforme a la verdad, con misericordia, ¿y qué es la otra palabra que dice? Y piedad. Y piedad, tiene que ser con la verdad absoluta. A Jesucristo le traen una mujer. Y los fariseos le dicen, o sea, yo quiero todo, darle un compendio, yo sé que no va a ser fácil, pero vamos a ver cómo nos va. Jesucristo le traen una mujer y le dicen,
los fariseos le dicen, que eran unos dos eruditos en el Antiguo Testamento, en la Torá, le dice, maestro, según la ley de Moisés, esta mujer debe morir, ¿qué? Apedreada. Y hay un versículo que dice, en Mateo 5:17, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿usted va a cumplir? Ok, Jesucristo dice, como abogado, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos se van. ¿Quién era el único libre de pecado en esa reunión? Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué no lanzó la piedra? Porque tuvo misericordia. Porque estaba con otra justicia, ¿cierto? No la justicia del Antiguo Testamento. Y esto hay que entenderlo. Porque nosotros mezclamos las dos justicias dentro de la predicación del Evangelio. La disciplina del Nuevo Testamento es un modo de vida. La disciplina del Antiguo Testamento es un castigo. Jesús le dice a la mujer, mira, ni yo te condeno, hizo el juicio. Juzgó conforme a la verdad que absoluta. Esta mujer lo que tiene es que una atadura. Y él leyendo en la sinagoga el libro decía, porque yo he venido a ¿qué? A darle libertad a los cautivos, a desatar a los que están en casas de opresión, bueno, todo esto. Entonces aquí es donde él le dice a la mujer, ni yo te condeno. Conforme a la verdad, con justicia, con misericordia y ¿qué? Y piedad. Porque es que la justicia que se revela en el Evangelio por fe no es para castigar al hombre, sino es para hacerlo libre de ¿qué? De todas esas ataduras del pecado. Entonces, ni yo te condeno, vete, y le da la solución. No peques ¿qué? Más. Y esa es la clave, no peques más. Entonces Jesucristo hizo la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Y esa justicia es la que nos hace a nosotros libres por medio de la verdad. Jesucristo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero ¿cuál verdad, hermana Ana? La absoluta. Por eso es que la palabra absoluta no aparece en la Biblia, pero sí aparece un versículo que lo dice Cristo, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a qué dice? A toda la verdad. Esa es la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Ya lo dijimos. El Evangelio. Lo que habló Cristo y todo lo que deje en Apocalipsis esté conforme del Evangelio. Entonces dice, juzgad con conforme a la verdad y cada cual tenga con su hermano misericordia y piedad. Ahora, ¿cómo se corrige el pecado, hermano José? Eso ya usted lo sabe, hermana Ana. ¿Cómo se corrige el pecado, hermano? Proverbios 16:6. Y mire lo bonito que es esto. Proverbios 16:6. ¿Qué nos dice en Proverbios 16:6? Hermana Ana, si lo puede leer, por favor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí está. Y con el temor de Jehová los hombres Se apartan del mal. Entonces yo voy a corregir el pecado en alguien y yo digo, bueno, usted cometió eso, yo tengo que ponerlo en disciplina. No, con misericordia y ¿qué? Y con verdad. Pero esto es de acuerdo a la justicia que se revela en ¿qué? En el Evangelio. Porque la otra justicia que está en el Antiguo Testamento, que es de la Torá, ahí no había eso. Ahí a la bruja tenía que quemarse. Al maldiciento en la horca. Eso había el que era diente por diente y ojo por ojo. El que matara a persona lo tenían que matar y si robaba algo tenía que restituirlo. Esta es la parte que yo quiero que entiendan. En la Biblia hay dos justicias. La del Antiguo Testamento y las dos son puestas por Dios. La una para controlar al tigre y al león que no siga matando. Y la otra para cambiarle la naturaleza a ese tigre y quitarle las rayas del tigre y que quede ya una ovejita. ¿Ya me comprenden? Y eso dice la Biblia y lo dice Pablo en Romanos 3:21. Porque ahora, aparte de esa ley del Antiguo, se ha manifestado la justicia de Dios. Anunciada y testificada por la ley y los profetas. La justicia que es por fe. Dice, por medio de Jesucristo. Eso es Romanos 3:21. Ahora, bueno, me desvié un poquitico porque traté del juicio, pero tenía que dar esta explicación, ¿ya? Ahora, cuando Cristo se manifieste, como
La obra de cada uno en 1 Corintios 3:13 está buscando Romanos 3:21, sí. Hermana Ana, ¿está leyendo Romanos 3:21? No. Puede leerlo para que... Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, si fue testificada era porque no existía en la ley, ¿cierto? Si yo doy testimonio de algo es porque no existe en mí, sino que está fuera de mí. Entonces, testificada es eso, testifica por ahí. ¿Qué más sigue diciendo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está. Por la fe en Jesucristo. ¿Y qué más dice? Para todos los que creen en Él. Amén. Entonces, esa justicia es la que nosotros predicamos dentro del Evangelio. Y todo el pueblo de Dios se debe regir por esa justicia. Que es cuando corregimos al hermano. ¿Con qué se corrige el pecado, hermano José? ¿Con qué se corrige el pecado? Leímos en Proverbios 16:6. Con misericordia y qué? Y piedad. Y verdad. Entonces el pecado se corrige el pecado, eso con misericordia y verdad. Y por eso Jesucristo, viendo las multitudes como ovejas sin pastor, ¿qué decía él? Uy, qué gente tan mala, mira estos pecadores, mira esto, esa gente está pero podrida. No. Ahí dice el versículo facilito, dice, sentía compasión de ella y comenzaba a juzgarlos por la otra justicia. Dice, comenzaba a enseñarles muchas cosas. Usted sabe la diferencia que hay en enseñar. Por eso nosotros practicamos el evangelio muy bien es con los niños. Usted a un niño no le dice, pero ¿por qué eso? Digo, papito, esto se hace aquí así, aquí así. Sí, tiene esa paciencia de enseñarle al niño. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros con el evangelio tengamos la paciencia con nuestros hermanos. Y tener misericordia. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. Con la vara que tú mides serás medio y con ventaja. Entonces yo prefiero tener misericordia con todo el mundo. Y cumplir así, ¿cuál ley? ¿La de la ley de Moisés o la ley de Cristo? Mire lo que dice en Gálatas 6:1 y 2. Vosotros que sois espirituales, cuando ve a algún hermano en alguna falta, y la Biblia dice que toda falta es pecado, dice restaurarle, nunca dice juzgarle. Restaurarle con qué clase de espíritu, con un espíritu de mansedumbre, tratándote como si fueras tú mismo. No sea que tú te halles en una situación similar o peor. Y el versículo 2 dice, ¿y qué debo hacer por ese hermano que ya me tiene cansado esa hermana? Dice, póngase a orar por él, sobrellevar las cargas los unos de los otros y ore para que Dios obre en esa persona y así usted cumple ¿cuál ley? La ley de Cristo, Gálatas 6:2, si lo tiene la hermana Ana ahí, ¿sí? Cumplida así, ¿cuál es? La ley de Cristo. Entonces, no cumplimos la ley de Moisés para ejecutarla. ¿Ya? Escúcheme bien. Pero la cumplimos para obedecer, vamos a decir, voy a poner un ejemplo porque es fácil, a veces es difícil de explicar esto. Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando Cristo cumple la ley, es que Él se sujetó. Por eso fue al Calvario y le aplicaron por nuestros pecados la muerte a Él. Él cumplió la ley, pero Él no la ejecutó. Ejecutar era que había tomado la piedra y la hubiera lanzado. Eso es ejecutar la ley. Yo voy manejando y hay una luz roja. Yo me detengo. Yo estoy cumpliendo la ley. Pero me paso la luz roja. Viene el policía y ejecuta. Me pone el ticket. Ejecuta la ley. Es diferente. Por eso nosotros cumplimos la ley de acá del Antiguo Testamento, que son las leyes normales que hay en las naciones, pero las del tabernáculo que está explicando el hermano es sombra de lo que había de venir. Entonces yo ya no sigo haciendo Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, ni Hanukkah, ni todas las fiestas de esas, ni sigo tampoco haciendo lo del tabernáculo, nada de eso, sino comienzo a predicar como dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y de esa manera nosotros cumplimos la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces yo veo a un hermano en una situación difícil y para mí es fácil, pero para el hermano es difícil. ¿No le ha pasado eso a usted? Ay, pero para mí es fácil, ¿y por qué esta persona no puede? Ahí es donde yo tengo que demostrar que yo tengo la justicia que se revela en el evangelio. ¿Por qué? Por fe. Yo llego y miro a esa persona. Yo recuerdo que había un hermano y me dice, mi hermano está en el hospital. ¿Y qué pasa?
Hermano Henry ha ido más de 30 veces por sobredosis. Él necesita venir y oír la palabra de Dios y oír la verdad. Pero va a ser difícil, hermano Henry. Como sea, tráigalo, pero vamos a orar por él. Y apareció el joven con su hermano. Yo recuerdo que duré enseñándole como 2 horas. Y yo sé que es fuerte la palabra porque se mete al del cerebro, es que eso se mete, eso es la palabra de Dios. Y el hombre se fue, volvió a los 8 días y otras 2 horas. Y a la mitad de la segunda semana me dice, hermano Henry, yo soy otra persona. Y yo, ¿cómo así que usted es otra persona? Sí, yo soy otra persona. Nada de los deseos que yo tenía, mi mente cambió. Soy otra persona. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero el problema o el detalle acá es que tenemos que dar ¿cuál verdad? La de Cristo. Pero nosotros somos humanos y ese ego nos acompaña todo el tiempo casi. Entonces yo quiero aportarle un poquito de lo mío. Y ahí es donde nosotros mezclamos y le quitamos la efectividad a la verdad absoluta que está en los labios de Cristo. Y entonces de esta manera nosotros, por eso lo que estábamos leyendo, lo que leyó la hermana, porque aparte de la ley se manifestó ¿qué? La justicia de Dios. Pero esa ley también tiene justicia y es una justicia ¿qué? Relativa. ¿Por qué es importante predicar con la verdad de Cristo? Para hacer justicia. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia, y esto es un apunte, no es una crítica, y había un hermano al lado mío. Hermano Henry, estoy que tiro la toalla ya, como los boxeadores que ya no dan más. No puedo, es problema tras problema. Me siento, un día, eso me pasaba a mí, un día yo amanezco en el 5º cielo, y otro día amanezco en el 3er sótano, 5º sótano. Y yo me preguntaba eso para mí, porque eso me pasaba a mí un día, yo estaba como si fuera el dueño de todo el mundo, feliz con el Señor, y en mi bolsillo no tenía casi dinero. Y otro día tenía dinero, pero me sentía. ¿A quiénes de los cristianos no les pasa eso? Y si usted me preguntan ahora yo vivo en una eterna convención. Créanmelo. Por eso es que es importante entender las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Entonces el hermano me decía eso, hermano, yo, la verdad que yo no me decía, estaba ahí al lado hablándome en la iglesia, cuando de pronto el hermano tal nos dirige en los coros y pasaba el hombre. Y allá se transformaba y yo, hermano, porque nosotros sí somos felices, nosotros, Dios nos ha cambiado y Dios esto y yo. Era un tremendo vendedor del evangelio. Era un tremendo vendedor del evangelio, ¿ya? Entonces, el asunto es que nosotros vemos eso y él lo hacía de la mejor manera. ¿Y cuántos hay que les ha tocado dar enseñanzas? Y les toca como dicen el argot del payaso. El payaso sonríe, hace reír a la gente, pero por dentro está llorando. Entonces lo que yo quiero es que se den cuenta que todo esto tiene una esencia por dentro. Entonces cuando tú predicas y enseñas con la verdad absoluta de Cristo, usted está haciendo justicia. Y esa justicia es la que elimina toda ansiedad y toda ¿qué? Depresión. ¿Y por qué la justicia, cuando yo predico hago esa justicia? ¿Por qué la justicia elimina todo eso? ¿Cuál es el efecto de la justicia? Tanto relativa como absoluta es lo mismo, pero en diferente forma. ¿Cuál es el efecto de la justicia? ¿Alguna vez le han explicado eso, hermana Ana? No. El efecto de la justicia puede leer Isaías 32:17. Cuando yo enseño la verdad del evangelio, que es la verdad absoluta, las palabras de Cristo que son espíritu y son vida, entonces se da ese movimiento. Puede leerlo, hermano Francisco. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Mira, hermanos, si yo tengo el cuidado de cuando yo voy a predicar, hablo es la verdad de Cristo, porque con la verdad es que hacemos justicia. Recuerda el versículo de Malaquías 7:9. Y entonces la persona sale con una paz tranquila internamente. Pero viene la pregunta,
en todos los lugares se predica la justicia del reino de Dios que se revela por fe, o se predican otras cosas. Entonces, eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer con todas estas personas que de pronto están, yo las miro siempre en un proceso de crecimiento? Puede ser la persona que desde primera vez me cayó, vamos a decir, pesado, eso a nivel humano. Pero inmediatamente yo tengo acá un mensaje y me dice, Henry, ¿por qué rechaza a esa persona? Usted, ¿cómo yo me comportaba en medio de pecadores y pecadoras? Oh, Señor, sí, tiene razón. ¿Cómo me comportaba Cristo en medio de pecadores y pecadoras? Donde él era fuerte era con los religiosos, que eran hipócritas, y que ahí era fuerte, sepulcros blanqueados y todo eso le decía a los fariseos. Pero con nosotros, ¿qué decía? Sentía que, viendo las multitudes, y comenzaba ¿qué? A enseñarle muchas cosas. Entonces aquí tenemos, todo esto está basado dentro de la espada, que es la palabra de Dios. Ahora viene, cuando Cristo se manifieste, ¿cómo será? Malaquías 3:2. Oye, ya se me pasó la hora, Dios bendito. ¿Cómo nos dice Malaquías 3:2? Ese es el día de Jehová. Léalo, hermano Gilmar. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí es cuando Él comienza a predicar el Evangelio. ¿Es fuego qué? Purificador y jabón de qué? De lavadores. Ahora, ¿cuál es la espada que penetra nuestra alma y el espíritu y discierne los pensamientos? Recuerda que hay una espada que traspasará el alma ¿de quién? De Cristo. Pero hay otra, esa misma espada a nosotros nos hace otro efecto. También nos traspasa el alma. Hebreos 4:12, vamos a mirar. ¿Cuál es la espada que penetra nuestra alma, el espíritu? Puede leerlo, hermano Gilmar. Bien despacito, bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la espada, la palabra de Dios es como la espada de dos filos, que parte el alma, la traspasa, parte el alma. Y el espíritu, y discierne ¿qué? Los pensamientos. Une ese versículo con Lucas ¿qué? 2:35. Traspasará el alma y revelará los pensamientos de muchos ¿qué? Corazones. Cuando yo comienzo a predicar, yo no estoy juzgando. Pero la palabra sí juzga y hace como un revuelo en nosotros. ¿Tú has notado eso? Que eso es diferente al otro juicio. ¿Ya? Cuando una persona dice, y entonces aquellos sinvergüenzas que yo no sé qué y todo eso, está juzgando por el lado que Cristo dijo, no juzguéis. Pero si yo enseño, estoy corrigiendo y me evito exponerme a que me midan con la misma vara. No sé si me está captando. Por eso es que dice que nosotros vamos a restaurar. No sea que tú te haya una situación similar o peor después. Entonces, con espíritu de mansedumbre nosotros restauramos. Por eso la justicia absoluta nos da esa paz. Porque es con la verdad absoluta. Pero la otra justicia da la paz relativa. Voy a poner un ejemplo. En Colombia se hizo una paz con los guerrilleros que es mal formulada y mal hecha. Y entonces habían hecho violaciones a cantidad de mujeres y todo eso. Y no, se les perdonó y ellos no pagaron por nada. Y ahí es donde viene el asunto. Esos violadores siguen que sueltos. Y si el violador sigue suelto y la mujer ha sido abusada de ese violador, ¿usted cree que esa mujer va a tener paz pensando que él está suelto? No tiene paz. Pero si la justicia lo arremete y lo mete y lo encarcela, descanso por lo menos por ese violador. Entonces por eso el efecto de la justicia es la paz. Eso en lo relativo. En lo absoluto es mejor, porque te libera de todas las cosas internas que el mundo te contaminó. Y entonces te hace libre con la verdad. Por eso, mire, le voy a decir cómo funciona la verdad en nuestro cerebro. Voy a poner un ejemplo.
nosotros estamos convencidos de un artículo que hace esto y esto. Y yo tengo eso y es mentira. Y entonces viene alguien y me dice, usted está tomando ese artículo, sí, es peligroso, mire, este es y mire lo que pasó con él, aquí está. Uy. ¿Sí me entiende? Entonces, yo no me doy cuenta, pero en mi cerebro esa verdad sacó ¿qué? Ese otro punto de vista que yo tenía de ese artículo. Y me hizo ¿qué? Libre. Sí. Me hizo libre ya. Yo ya no vuelvo con eso. Entonces, el evangelio es como el antivirus del pecado. Nos saca todo. Por eso, y ese versículo tan famoso que dice, he aquí, mi palabra saldrá de mi boca y hará lo que yo le mandé a hacer y no volverá a mí ¿qué? Vacía. Pero ¿cuál palabra? La que sale de la boca de Dios, no la mía. Si yo esa palabra que Dios me dio, que es el evangelio, lo moldeo diferente, ya no tiene el mismo efecto. Por eso es que hoy en día, vamos a decir, nosotros se oye eso por falta pues de conocimiento. Vamos a quebrantar las maldiciones. Vamos a Cristo. ¿Y Cristo qué dice? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, primero, amad a vuestros enemigos. Si alguien te aborrece, hágale el bien. Eso es lo que dice Cristo. Y si alguien te maldice, Bendícelo. no dice quebrante la maldición. No, bendícelo. Y luego dice, y si alguien te injuria, vaya y hable con él y trate de eso. Ore por él. Ore por él. ¿Por qué? Porque si esa persona ya te agredió a ti, después te puede llegar hasta matar. Entonces, ore por él. Por eso hay un versículo que dice, no deis las piedras preciosas a quienes, a los que no las valoran. Un anillo de compromiso usted se le da a un cerdo y ¿qué? No lo valora. Entonces, las cosas preciosas solamente hay que orar por ellos, porque no las valoran. Y ahí es donde nosotros tenemos que oír las palabras de ¿quién? De Cristo. El objetivo mío, por las redes sociales, que es lo más que yo predico, es que muchas personas adquieran la mente de ¿quién? De Cristo. El apóstol Pablo decía, Efesios 4:13, porque yo ahora, hijitos, sufro dolores de parto. O sea, habló como muy maternal. Hasta que Cristo sea, ¿sí dice así? ¿No es Efesios? Porque sufro como, o Gálatas, algo así. Porque yo sufro ahora dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿qué? En vosotros. Yo tengo aquí el estudio, ese fue el estudio bíblico hace 8 días. Voy a decirle la cita bíblica ya. Gálatas 4:19. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Gálatas 4:19. Léalo, hermano Gilmar. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense. Nosotros no podemos imaginar, pero nosotros no podemos saber exactamente qué es un dolor de parto. Eso solamente lo saben las hermanas que han tenido hijos. Y Cristo y al apóstol Pablo comienza a hablar de esa manera. La verdad que estoy tratando de que Cristo se forme en ustedes. Y esa es digo yo, como la prioridad número 1 del que predica el evangelio. El apóstol Pablo dice, yo soy siervo de todos ustedes. ¿Pero por qué se hizo siervo? ¿Porque le dieron el título de siervo? Ahí enseguida dice, porque predicando el evangelio, ¿cómo? Gratuitamente. Me he hecho siervo de todos. Usted sabe que el siervo no cobra salario. ¿Quién es el que cobra salario? El obrero. Y Cristo también lo dice. Porque el obrero es digno de ¿qué? El salario. A mí una vez me hicieron la propuesta de obrero. Y yo le dije a los hermanos que me estaban, hermano, ¿cuánto usted necesita semanalmente para que te dedique a la cuadrilla?
Y cualquiera pues, podía haber dicho tanto. Pero yo, por el conocimiento que yo tengo, dije yo, prefiero ser siervo. Porque mire lo que dijo Cristo. Ya no llamaré, ¿qué? Siervos, sino ¿qué? Amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero los amigos, uno se cuenta entre amigos, mire, voy a hacer esto y esto. Y al obrero se le paga un salario. Está bien, sí, pero usted sabe que los obreros a veces murmuran. Jesucristo da una parábola y dice, mire, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? ¿Y cuánto paga, Señor? Hay 2 denarios. Oh, está bien pago, me voy a la viña. ¿A qué hora? A las 6, de 6 a 6. Y llega otros y a las 9, a las 12, a las 3, y llegan los últimos, los obreros de la última hora. Vaya a ver, ¿y usted qué hacen acá todo el día? Pues nadie nos ha contratado. Vaya, aunque sea una horita. Y comenzando por los últimos, 2 denarios. Y los que han entrado a las 6, 2 por 1 hora, 24 denarios, todo está mal. Y llega lo último, 2 denarios. Nos han hecho iguales a nosotros, que nos matamos todo el día acá, trabajando acá. Y nos ha hecho iguales. Entonces Jesús, el que está el simbolismo de Cristo dice, mire, yo no acordé con usted 2 denarios. Yo le voy a decir algo. Nosotros que estamos en la última hora, vamos a recibir lo mismo que van a recibir ¿qué? Los apóstoles que sufrieron los mártires, todos los hermanos que están ahorita sufriendo mártires en otra parte. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esto acá. Ya en Canadá ya no se puede leer Romanos 1:26. Lo meten a la cárcel. Ahora que tenemos nosotros que aprovechar esto. Entonces, ya nosotros hemos leído ahí que ese es el afán de Pablo, que sea Cristo formado que en nosotros, y ese es el mismo afán mío. Quizás no soy tan escritor, tan elocuente como Pablo, y no voy a decir que tengo dolores de parto, pero sí me preocupo por las iglesias cristianas, por todos los hermanos. Mire, hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a quién. Nos toca así. Y mire lo que sigue diciendo ahora acá. Ya vimos que la espada, Hebreos 4:12, y ahora, resulta que nosotros podemos ser muy elocuentes hablando. Y yo lo fui muy duro cuando yo hacía las conferencias con los estudiantes de filosofía y letras, y yo era estudiante también, pero era que si yo no bajaba la cabeza me la bajaban a mí. Entonces yo tenía que hablar mis palabras eran como golpes de espada. Pero una madrugada orando, yo dije, yo sé hablar. Y yo puedo en una conferencia despedazar abogados y todo. Pero hubo algo que Dios me dijo. Las palabras, hay algunas palabras de los hombres que son como golpe de espada. Y yo, wow, golpe de espada suena bonito porque está la espada. Pero dije, voy a leer el versículo completo. Y vamos a leer Proverbios 12:18. ¿Cuándo es que nosotros no podemos usar eso? ¿Y cuándo es que podemos usar? Léalo, hermano Gilmar. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muy bien. Entonces las palabras como golpe de espada está en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice, porque las palabras de un predicador son como clavos hincados que hieren y hacen doler. Pues eso está en el Antiguo Testamento. Pero dice, pero las palabras del sabio son como ¿qué? Medicina. Mis palabras, dice Cristo, son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Y yo antes era así. Yo mis palabras en las conferencias, yo me llevaba a los 40 estudiantes de filosofía y letras por delante. No tenía piedad ni compasión con ellos. Entonces, mire lo que sucede. Cuando alguien ataca al otro y lo hace quedar en ridículo delante de todos, ¿usted cree que esa persona a usted lo mira con buenos ojos para aceptar lo que viene después? Ay, no, me humilló allá delante de todo, yo qué le voy a hacer caso. Pero si usted habla algunas palabras que son medicina, te van a ¿qué? ¿Sabe qué? Usted, cuando hablo con usted, yo quedo en una paz. Y cuando voy donde la psicóloga, quedo como más loca, o más loco, dice. Pero hablo con usted y siento una paz.
porque está hablando con la verdad de Cristo. Y con la justicia, que el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. Ahora, ¿cómo son las palabras de los sabios? Medicina. ¿Y cómo son las palabras de algunos hombres? Son como golpes de espada. Un golpe de espada pega más duro que una correa, hermano Francisco. Creo que sí, cierto. Bueno, ahora vamos ya, ¿cómo son las palabras de Cristo? Juan 6:63, y nos queda últimas citas bíblicas para irnos ya. Léalo, hermano Gilmar. Ese versículo ya se lo sabe, hermano Gilmar, hasta de memoria. ¿Cómo dice? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Cristo predicó el evangelio. Esa espada que se revolvía encendida comenzó a predicar. Fuego vino a echar en la tierra. Pero por predicar esa palabra, él tenía que cumplir también lo que estaba escrito en esa palabra. Y la misma palabra, la misma espada le traspasó el alma ¿a quién? A Cristo. Y también nos partió el alma a nosotros con el evangelio. ¿Por qué él fue a la cruz del Calvario? Porque todo estaba escrito en la palabra. ¿Por qué nosotros estamos oyendo el evangelio? ¿Y por qué nosotros tenemos cambio? Porque la palabra entra y hace el efecto. Y eso es un nacimiento fuerte. Ahora, ¿qué sale de la boca de Cristo glorificado? Apocalipsis 1:16. Puede leerlo, hermana Ana, por favor. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí viene una tercera fase de esa espada. Él ya está glorificado y de su boca sale una espada aguda de 2 filos y en su diestra tenía 7 estrellas. Esa espada de 2 filos, cuando él comenzó a predicar, era una espada de fuego. Pero era ¿qué? Medicina, porque venía a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Pero cuando alguien no obedece a esas palabras de Cristo, lo juzgan con la misma espada. Mira eso tan especial. Si me alcanza el café. Él es juzgado por lo mismo, por lo que no obedece. Dice, yo no juzgo a nadie. ¿Dónde está la cita bíblica? Pero en el día final, ustedes van a ser juzgados por la palabra que yo he hablado. Entonces, las palabras de Cristo son, en el tiempo de la gracia, para salvación. Pero para los que no obedecen, es para condenación. Por eso yo les leí Lucas 2, 34 y 35. Este está como piedra, que es de ¿qué? Tropiezo y hace caer, y también piedra ¿qué? Que levanta. Si nosotros obedecemos a las palabras de Cristo, es una roca que estamos firmes. Que dice la historia del que edificó la casa sobre la roca y sobre la arena. Dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace o las pone en práctica, le compararé al que edificó la casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras dice, edifica la casa sobre la arena y viene en y es grande su ruina. Entonces aquí de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos, pero es la misma, el mismo evangelio que era para salvación, ahora es para, ya glorificado, para venir a juzgar al mundo. Yo dije esto y usted qué hizo. Yo dije esto y usted qué hizo. Yo dije esto y usted qué hizo. Yo dije esto para que usted fuera libre, pero usted siguió. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis 19:15, cuando ya él viene para comenzar el reinado milenial. Y un versículo más y terminamos. 19:15. De su boca, léalo, hermano Francisco. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está. Entonces, la misma espada que da vida, también la misma espada hiere a las naciones. Por eso es que Dios se aira, pero ¿con qué? Con justicia. Y Satanás ha descendido del cielo con gran ira, ¿con qué? Con injusticia. Dios juzga y pelea. Uno dice, Jesucristo va a pelear, sí va a pelear, pero pelear es malo. No,
pelear es bueno cuando se hace ¿con qué? Con justicia. Por eso es que Jesucristo le dice a Pedro, guarda tu espada. Porque ¿cómo se va a cumplir esto? Pero tenga la lista para el día del Armagedón, porque ahí vamos a pelear. ¿Con qué? Con justicia y verdad. Son cosas bien que yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios se va a ir así, pero ¿con qué? Con justicia. Dios pelea ¿con qué? Con justicia. Satanás se va a ir así, ¿con qué? Con injusticia. ¿Pelea con qué? Con injusticia. Y el último versículo. Apocalipsis 19, ahora el 21, en vez del 15 el 21. ¿Qué dice? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Eso está acá. Dice, en el mismo 19, pero el 11. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y mire, lo que yo les decía, con justicia juzga, ¿y qué? Y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. Pero a él primero lo traspasó la espada encendida para darnos el árbol de la vida. Y él mismo dice, ahora yo tengo vida en sí mismo. Es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo Dios. Romanos 9:5, de quienes son las patriarcas, y según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero siendo el mismo Dios, se somete a todo lo que Él ha implantado. 1 Corintios 15:28, porque cuando todas las cosas le sean sujetadas a Él, dice Pablo, exceptúa al que le está sujetando todas las cosas. Entonces, Él mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea ¿qué? El todo en todos. Por eso es que en Hechos 17:28 dice, o 27, dice, bueno, busquen a Dios, dice Pablo, si en alguna manera palpando lo pueden hallar. Y luego le da la vuelta y dice, mira, es que Dios no está lejos de ustedes. ¿Y por qué? Porque nosotros en Dios vivimos, en Dios somos y en Dios nos movemos. ¿Qué significa? Si los cielos de los cielos, ¿cómo fue que le dijo Jehová a David? Me han de construir una casa si los cielos de los cielos no me pueden ¿qué? Contener. Entonces nosotros en Él vivimos, somos y nos movemos. Y dice otro versículo, porque Dios hizo todo lo que existe en Él, para que el hombre no encuentre nada fuera de ¿qué? De Él. Entonces es muy importante nosotros entender hoy que la espada que se revolvía en el huerto del Edén era la misma palabra que salía de la boca de Dios y quedó resguardando, porque ese es el proceso para adquirir la vida eterna. Vino esa manifestación de Dios en carne, como dice 2 Timoteo 3:16 creo que es, o primera, no me acuerdo bien. Dice, Dios fue manifestado en carne. Y cuando Él viene, comienza Él a predicar, y comienza a... Fuego está encendido. ¿Y qué quiere si ya el fuego está encendido? Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiere si ya está encendido? Pero por predicar ese evangelio, a Él también se le aplica la espada y le traspasa el alma. Pero Él también nos la aplica a nosotros y nos traspasa el alma. ¿Para qué? Para salvación. Pero aquellos que no obedecen, entonces esa espada es para ellos que muerde. Sí, porque uno dice, y la espada misma produce vida y muerte. Produce vida y muerte con la diferencia de que la espada siempre da vida. Pero si tú no obedeces, pues se ha ganado la muerte. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra apreciación de la palabra. Por eso dice, el que esté muerto, el que oye mi palabra, el que esté muerto, ¿qué? Vivirá.
Pero si no obedece y no oye, ni obedece, está muerto. No vivirá. Mis palabras son que espíritu y vida. Pero el juez se sienta y le dicen en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, esto y eso. Apartados de mí, hacedores de qué. ¿Y cómo puede saber el que hicieron lo malo? Por la palabra que dice que es lo bueno. ¿Cómo el juez condena a alguien que es un pedófilo? Porque sabe que es la pedofilia. Pero si no supiera que es la pedofilia, ¿cómo lo va a condenar? Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Las palabras de Dios son espíritu y son ¿qué? Son vida. Pero las palabras de Dios, cuando la persona no obedece, se le convierte en un juicio. Y entonces ella es diferente. Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja que estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. Y este tiempo de la gracia es la verdad absoluta que nos hace ¿qué? Libres. Y hay que aceptar a Cristo. Yo les digo a todos los de las redes sociales, las 32 personas que están en las redes sociales ahorita en LinkedIn, y los hermanos que están, el hermano Rafael Daeza, Dios le bendiga grandemente, la hermana Iris Alvarado, Dios le bendiga. Hay que obedecer las palabras de ¿quién? De Cristo. No hay que revolverla con nada. Hay que obedecer las palabras de Cristo. Si yo no obedezco las palabras de Cristo, el Señor, en el tiempo de la gracia, me da ¿cuántas oportunidades, hermano Francisco? Hermano Gilmar. El apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Y entonces Pedro dice, 7 veces. 70 veces 7. Y uno dice, 490. No son 490. Es coger el número 7 y anotarlo ¿cuántas veces? 70 veces. Eso da 7 fistillones, algo así. Y yo me puse a hacer la cuenta, si yo perdono a mi hermano un segundo, cada segundo, y vivo 100 años, no llego ni a la 5ª parte de ese número. Entonces, por eso es que nosotros ahorita estamos tratando de ¿qué? De veamos lo que veamos, nosotros vamos enseñando y dando ¿qué? Luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. El mandamiento es la lámpara y la enseñanza es ¿qué? La luz. Y 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, es el otro problema que hay, cegó el entendimiento para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio. ¿Qué es la luz del evangelio? Si la lámpara es mandamiento y la luz es de enseñanza, y dice el apóstol Pablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿qué sería? Hermana Ana, para que no le resplandezca la enseñanza del evangelio, porque luz es enseñanza. Entonces, para que no le resplandezca la luz, la enseñanza del evangelio, dice, de la gloria de Cristo, y luego dice, la cual es la imagen de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a ¿qué? El evangelio es el nuevo, vamos a decirlo así, programa o ADN o lo que usted quiera decirle, para formar al hombre conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Hermana Ana, ¿quién es la imagen de Dios? Jesucristo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, hermanos, hay un acontecimiento que está a las puertas. El arrebatamiento. Todo parece indicar que está muy cerca. Puede ser unos años, pero muy poquitos. Entonces, tengamos en cuenta esta enseñanza y volvamos todo nuestro ser y nuestro entendimiento a las palabras de ¿quién? De Cristo. Peleemos en el buen sentido, como decía él, de la palabra. Peleemos porque se dé las palabras del evangelio en nuestro ámbito. Y en nosotros, lo que no sea evangelio, hagámoslo a un lado. ¿Ya? O sea, cuando yo voy a predicar eso, el evangelio es evangelio. Pero si yo estoy en otro lugar, en mi oficina, y yo soy otra, ahí puedes hablar lo que tú quieras, porque es tu trabajo relativo, ¿sí? No pasa nada. Pero no vaya a predicar lo que no es evangelio. Porque todos tenemos que dar cuenta ante Dios. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más por tu palabra. Y Señor, presento delante de ti, pongo en tus manos, el hermano Noel, la hermana Ana, hermano Francisco,
al hermano José, al hermano Gilmar y a todos los hermanos que faltaron hoy acá, las hermanas, Elina, Abigail y todos los hermanos que están en las redes sociales, los pongo en tus manos, Señor. Y esa obra que has empezado en nosotros, yo estoy totalmente persuadido que tú la terminarás de perfeccionar. Danos, Señor, la suficiente sabiduría para hacer lo que tú quieres que hagamos. Y danos la suficiente sabiduría para no hacer aquello que tú quieres que no hagamos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque has, Señor, estos tesoros tan grandes, a nosotros que somos niños, nos los has revelado. Y Señor, ayúdanos en este tiempo, donde el desolador viene con muchas abominaciones, pero danos una sabiduría para distinguir el bien y tu verdad en medio de este mundo perdido, lleno de mentiras y maldades. Padre Celestial, apártanos para ti, métanos en tu mano y cúbranos con tu mano, y guárdanos del mal. Y Señor, prepáranos para el día de tu venida, cuando ese ángel venga por nosotros, con esa voz de trompeta, a juntar los escogidos, desde un extremo del cielo al otro extremo. Señor, que nosotros seamos uno de esos escogidos, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, corríjanos con tu verdad y con tu misericordia. Haznos conforme a tu imagen y semejanza. Lo deseamos de todo corazón. Y Padre Celestial, presento a todos los hermanos que están conectados, los presento delante de ti y haz esa obra en todos nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Y fue 1 hora con 16 minutos la enseñanza fuera del tiempo del hermano. Vamos a ir acá despidiéndonos de todos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a las 26 personas y 34 que están conectados en LinkedIn, y también a los hermanos de Instagram, de YouTube, que lo verán en diferido.